tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Blanco. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este conversatorio. Claves para Circular es un programa de conversatorios, talleres y charlas con artistas, curadores, gestores y trabajadores para democratizar experiencias, prácticas y estrategias de circulación teóricas, técnicas y administrativas para empezar y dinamizar las redes de arte actuales. En este caso estamos con Emilia Hendrich. Emilia, ¿cómo estás? Bien, vos. Gracias por estar. Ella es profesora y licenciada en Artes con orientación en pintura por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Participó del campus bienal en el Centro Cultural Recoleta, el programa de artistas El Oráculo, PAC de Gachi Pietro, Galería, y el seminario Perspectivas de Carrera a Futuro para Artistas en el MIT de Nueva York. También realizó diversas clínicas y talleres particulares con destacados curadores y artistas. Trabaja en el área de educación del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y fue jurado de varios salones de la provincia de Buenos Aires. Obtuvo los siguientes premios y distinciones: beca Hito Cultural, mención honorífica del Salón Nacional de Artes Visuales Paredes Glass, y mención honorífica en Fundación Federación Rosario. Mención de honor en el Salón de Artes Visuales Félix Amador, premio Pintura Banco Central, premio 321 de Oda Galería, finalista de la Bienal Buenos Aires, premio de incentivo a la creación artística, elogio por el público del Salón Nacional Timoteo Navarro de Tucumán, de Capar. Realizó diversas muestras individuales y colectivas en los últimos años, tal como Curtir en París, Miss Shapes en Praxis en Nueva York, El aprendizaje infinito en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Lo que brilla antes de desaparecer en el Núcleo Contemporáneo de Santa Fe, Pintado a mano en el Laboratorio Festival, Nostalgia en Oda, curada por Eduardo Estupía, Reflexiones en Vincent Galería, Atravesar el espejo en Praxis de Buenos Aires, Las horas en Fundación Osden, Self-Portrait Galleries en el Laboratorio Festival, Rituales equivocados en Gachi Pietro, La siesta de las cosas en Ramos Generales y Ahora qué hacemos en el Centro Cultural Recoleta, entre otras. En este conversatorio vamos a ver, a través del recorrido de Emilia, algunas cuestiones esenciales y esquemáticas, se puede decir, Sí. para iniciarse y desarrollarse en lo que debería ser la pintura profesional. Bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, tienen el micrófono y cualquier momento es el correcto y no hay límite de preguntas. Estuvimos viendo, más o menos para poder esquematizar esto, bueno, cómo podría ser en un comienzo, ¿no? Si es por iniciativa propia o por la finalización de estudios, si es en tu caso. Bueno, ¿cómo podríamos comenzar este esquema? Bueno, gracias por venir. Gracias, Fran. En mi caso particular, yo desde chica que fui a un taller de plástica, o sea, tuve la suerte, digamos, de que me lleven a un taller. eh, y nada, como que un poco me parece importante que lo que voy a contar es en relación a mi experiencia, y no quiere decir que tenga que ser así, digamos, pero, o sea, durante la etapa escolar fui a un taller de plástica. Y después, o sea, cuando terminé la escuela, yo arranqué la Facultad de Artes, de acá de la UNLP, que, que bueno, lo que tiene de bueno, además de ser libre y gratuita, es que el primer año, cuando vos te anotás en artes plásticas, podés, o sea, es como experimental el primer año. Vos pasás por todas las disciplinas de las artes visuales, dibujo, pintura, grabado, escenografía, y después recién al segundo año vos elegís la especialización que querés hacer. Entonces para mí, o sea, en mi caso particular, estuvo bueno eso porque yo cuando me anoté en arte no sabía que quería dedicarme a pintar, sino más bien sabía que me gustaba el arte. Entonces me parece como que está bueno destacar eso como que la experimentación en un primer inicio me pareció como fundamental. Y después ya en el segundo año yo decidí que iba a seguir pintura, pero también en la facu tenés la posibilidad de seguir, además de la materia que vos te especializás, o digamos la carrera, vos además hacés dibujo y alguna otra materia más en relación a las artes visuales. Entonces eso me parece que estuvo buenísimo. No sé si contesto. Sí, eso que te referís es en la facultad, es la materia básica, Claro, y están las complementarias, caso sí, de dibujo, que no elijas la básica de dibujo, y las otras claro, materias sí. complementarias. El momento de quizá comenzar a decir, bueno, quiero dedicarme pintar de manera profesional. Sí, Hay una serie de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la formación
pero quizá veíamos conversaciones que teníamos antes, bueno, la búsqueda de referencias, la búsqueda de referentes, en términos de decir, bueno, hay que ordenar esto, cuáles son, si pudiéramos recomendar o ver, revisar en tu experiencia personal, bueno, cuáles podrían ser algunos pasos a seguir Sí. o para más o menos empezar a ordenar el camino. Bueno, no sé si por ahí pasos, no sé si lo llamaría, pero sí lo que sí está bueno es una vez que vos tenés quizás un trabajo, o sea, algunos trabajos hechos, en mi caso algunas pinturas, lo que estuvo bueno fue hacer la primera muestra. Yo, bueno, también como en el caso particular, para recibirme de licenciada en artes plásticas con orientación en pintura, necesitaba sí o sí hacer una primera muestra individual y eso estuvo buenísimo porque si bien costó un montón, como que me llevó varios años, hacer la primera muestra fue como un paso muy importante para mí como para ganar confianza y decir, bueno, ahora ya hice una muestra, ya la vieron otras personas, ya no sé, recibí devoluciones, como que digamos que eh, en ese punto haber pasado por la facultad y haber como ganado la confianza, digamos, de tener como algunas pinturas hechas y la excusa, ¿no? de hacer una muestra me sirvió, no, además de para tener el título de licenciada, como para yo ganar confianza como artista y decir, bueno, ahora como que capaz que ya estoy un poco más lista. Eh, bueno, veíamos también, quizá en estos, los pasos más iniciales, bueno, pasos, ¿no? Sí, sí, Movimientos. eh, bueno, es necesario tener una cantidad de obras, un cuerpo de obra, ¿no? Para poder exhibir. Eh, Eso también tiene formas de producirse, ya sea por obra, digamos, ¿no? Individual o una serie sí, de obras. Eso permite ya empezar a trabajar un concepto. Digo, porque veíamos también, son todos pasos que se entrelazan. Es difícil quizás darle un orden, primero esto, después lo otro. sí, Pero sí podríamos ir como separándolos para ver que nada falte. Eso va a hacer que se pueda desarrollar un concepto, que se pueda hacer un texto de aquella obra. sí, Entonces, de esa manera poder empezar a circular, ya sea en exposiciones. Hay otro tipo, ¿no? De formas de circular, ya sea concursos, convocatorias, clínicas. Bueno, si podríamos ir desarrollando un poquito de esas cosas. sí. Bueno, a ver, em, por un lado, a mí otra cosa que estuvo buenísimo hacer fue, bueno, me acuerdo que yo cuando recién me recibí, más o menos, bueno, yo hice el profesorado y la licenciatura, primero me recibí de profesora y en el medio empecé a trabajar en el Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Petoruti, y ahí cuento esto porque conocer otras personas que estén dentro del campo de las artes visuales para mí fue muy importante, sobre todo por las recomendaciones que me hacían en relación, no sé, me acuerdo que yo hasta ese momento no había hecho ninguna muestra y como que estaba medio perdida, entonces lo comenté con algunos compañeros que eran artistas. Me acuerdo que estaba Lale, que también es docente de dibujo en la facultad y además es compañero del museo, y como que me aconsejaron quizás ir a algún taller como de seguimiento de proyecto personal, de obra, en mi caso de la pintura, para arrancar una búsqueda y por ahí también llegar a este cuerpo de obra con el cual yo después me pueda presentar o a convocatorias o hacer esta muestra que yo tanto como pensaba y como que en el momento no sabía para dónde ir o cómo arrancarla. Y además de hacer el paso por la facultad, me sirvió mucho ir a talleres dictados por artistas y también por ahí clínicas. Bueno, en mi caso, el primero que hice fue de seguimiento de proyecto personal de obra y ahí estuve como, no sé si fueron 2 años más o menos, trabajando en un proyecto que después mostré en Vincent, Galería en Citibel, y ahí como que, bueno, después, una vez que va gente a tu muestra y por ahí empezás, además en estos talleres vos conocés a otros artistas, entonces por ahí
no sé, ahí se van atando como, haciendo como algunos hilos y vos vas conociendo y por ahí te van recomendando para otra muestra o te dicen, che, por ahí te serviría tal taller porque te puede interesar, porque trata, no sé, el autorretrato de tal manera. Entonces ahí se van linkeando como todas estas cuestiones, pero me parece importante esto, como que no creer que, o sea, quizás ni siquiera es necesario pasar por la facultad en el caso particular de algunas personas. En mi caso estuvo bueno, pero también estuvo bueno después seguir la formación eh, como por otros lugares más alternativos quizá. Vemos también que este tipo de participación, bueno, en las exposiciones, en las Sí, clínicas, en los talleres, bueno, produce este vincularse y esta transmisión, digamos, oral, ¿no? Lo mismo también lo que es asistir a muestras, ¿no? sí. De otros, para entender, ¿no? Un poco más cómo viene funciona el circuito. Y esto, ¿no? De empezar a poder probar, ¿no? Cómo se ve la obra. Después todo uno por ahí se Sí. imagina, Mm. ¿no? En su taller trabajando, bueno, eso sí, pero uno por ahí necesita también verlo para constatar. Y este trabajo, ¿no? De ida y vuelta, o sea, probar la cosa, ¿no? Eh, en lo que es entonces el proceso que vemos, ¿no? De esto, en contacto, pero ya pasando a texto, ¿no? Hay un trabajo específico para poder hablar de la obra, poder, una vez que se tiene la obra, poder registrarla. Hay todo un trabajo también que tiene que ver con eso, que es bastante importante. Sí, o sea, bueno, también como un poco de los errores se aprende. Yo me acuerdo que la primer muestra que hice eran todas pinturas hechas en papel que después enmarqué y me di cuenta tarde que no las había registrado y bueno, un poco como eso, esa experiencia me sirvió para decir, bueno, eh, a partir de ahora todas las muestras y todas las obras que haga tengo que registrarlas sí o sí. No hace falta tener una cámara o está buenísimo contratar una persona que te haga el registro de obra, pero si no lo tenés, la posibilidad, siempre hay alguien que tiene un celular con una buena cámara. Hoy en día es muy accesible saber cómo vas a registrar tu obra. Bueno, hay como facilidad en eso. Sí. Sí, te Ah, quería preguntar, perdón. si querés, sí. ¿A todos? Sí, ¿hacemos? Sí. Perdón. Te puedes prender. Disculpa, No, no, está perfecto. No, perfecto. hombre, José, está muy buena la charla, me encanta hacer. No, gracias a vos por venir. Te quería consultar qué involucra registrar tu muestra, las obras, bueno, qué tenés que tener en cuenta para hacerlo. Bueno, eso está bueno, está buenísima la pregunta. Por un lado, para mí lo primero, lo más importante es, por ejemplo, vos tenés un dibujo o tres dibujos. Primero hacer una foto de cada uno, de cada trabajo, eh, y que esté bien iluminada. No hace falta que le pongas una luz, directamente por ahí buscas más o menos una luz que sea lo más fiel posible a lo que vos estás viendo y haces un registro y que no se vea el contexto, quizá, primero, como para tener la foto de la obra, y después quizás también en la muestra un registro de las obras colgadas, digamos, y que no haya más nada, como el espacio limpio. Y después también está bueno tener detalles de tus obras, de tus dibujos o lo que sea que hagas, porque por lo general cuando vos te presentás a un concurso te piden una foto digamos, fiel de la obra completa, y además podés tener la posibilidad de poner una o dos o tres fotos de detalle de la obra. Y por lo general está bueno que las tengas como en una buena calidad y después de última haces una copia y le bajás un poco, en el caso de que te digan, no sé, la foto tiene que pesar 12 MB como máximo. Entonces, bueno, pero vos la tenés ya como en alta, porque si después el día de mañana te querés hacer una página web, por ejemplo, si vos la tenés medio pixelada la foto, es como que te arruinaría la página. Y muchas veces, hoy en día, las aplicaciones son a concursos y demás, becas o lo que sea, son virtuales. Entonces, la foto es lo más importante que vos tenés de tu trabajo, como para presentarte. Más que vos y tu CV, es como que lo más importante es la obra. Entonces, el buen registro es como, como fundamental. Bueno, espero haberte contestado.
veíamos, bueno, esto de buen registro, pero bueno, estábamos viendo también el- el aspecto de el texto, ¿no? De obra, Sí. cómo poder hablar de la obra, y esto que veíamos hace un ratito, en cuanto a la producción, si es de obra individual, conceptual, tratar de trabajar conceptos o series, eso quizá ayuda también a Sí. desarrollar el texto de obra, ¿no? Que podríamos ver de eso. Bueno, el texto de cada trabajo yo creo que tiene que ser fiel a lo que uno está pensando en el momento que está haciendo lo que está haciendo. Pero también a mí me ha servido mucho esto de compartir taller con otros artistas y escuchar las cosas que me dicen de lo que yo traje o lo que estoy pintando o lo que están viendo en una muestra. Muchas veces, no sé, en los talleres, tanto sea de producción de obra o de clínica, eh, te, hay como una instancia de devolución de lo que vos estás mostrando y a mí muchas veces me ha servido grabar con el teléfono esas conversaciones y después lo que veo que me resuena lo paso a texto. Entonces, y muchas veces de eso he sacado el texto de algunas obras. Y también, bueno, me acuerdo, voy a hacer como una recomendación que a mí me sirvió un montón. Hice un intensivo de clínica con un artista que se llama Leila Shop, que lo que tuvo de particular ese taller o esa clínica fue que concluía con una devolución suya de tu trabajo por escrito. Entonces eso estuvo buenísimo porque me sirvió mucho para después sacar de esa información el texto de, o sea, mi statement sería. Bien, tenemos una cantidad de cuestiones desarrolladas. Esto luego hay que tratar de difundir, ¿no? Toda esta obra, Sí. esta fotografía, este texto, toda esta actividad que lograr difundirla. ¿Qué canales tenemos para ese trabajo? Y bueno, para mí hoy el canal como el mejor canal y encima es gratuito, digamos, es Instagram. Así como hablábamos con él de hacer un buen registro de la obra, está bueno que uno tenga su perfil personal o de artista, como quieras. El mío, es mi nombre y apellido y ahí voy subiendo todo lo que hago. Y bueno, para mí el Instagram fue una gran fuente de trabajo. Yo subo la mayor parte de mis pinturas y de las muestras que voy haciendo a Instagram y así se fueron dando un montón de cosas. Entonces me parece que hoy el Instagram no tiene que servir para compararse con otros. Sí tiene que servir como para que uno muestre lo que hace y bueno, eh, por ahí tampoco esperar que vengan las cosas solas, pero sí como que funcione como un canal más. Y después, en algunas ocasiones, también está bueno tener una página web, aunque hoy para mí el Instagram es como lo más importante. Después hay otros artistas que usan mucho Twitter. Yo no tengo el hábito de usar Twitter. Por ahí TikTok está bueno también, como para subir videos produciendo y demás. Pero bueno, en mi caso particular, el Instagram es como el mejor medio. Para toda esta actividad que estuvimos mencionando, para poder, ¿no? Darle un poco de profundización a todos estos aspectos que son varios, están todos atravesados. Pero bueno, hay algo de obra que vos trajiste más o menos con un PDF, si es Sí. cómo vos preferís armar los PDFs o cómo podríamos, desde tu experiencia, recomendar un PDF. Y hay también, ¿no? Como una serie de, bueno, ya mencionaste algunos, pero bueno, búsquedas, ¿no? Sí. Recomendaciones o referencias que uno puede tener, que es como lo primordial al comienzo, ¿no? Buscar referentes o referendas. Sí, en el caso del PDF, si es, por ejemplo, hay algunas convocatorias que te piden que lo armes de alguna manera. Por ejemplo, 15 imágenes de obra y que tiene que tener tu bio. Vos más o menos ahí lo relatás un poco tu biografía. Eh, y por lo general, cuando vos armás tu portfolio, que sería el PDF este del que estamos hablando, está bueno que esté horizontal porque por lo general en los lugares, por ejemplo, vos envías a un concurso, lo ven desde la compu. Entonces, si es vertical, la imagen se va a ver más pequeña. Aunque tengas obras verticales, no importa. Como esta que estamos viendo acá, esta es la portada de mi portfolio con este. Yo elegí, está bueno también poner
la primera imagen que sea como una obra que les guste mucho, que sea visualmente atractiva quizás o que sea como pregnante, porque, por ejemplo, en un concurso, ahora estoy hablando mucho de los concursos, hay muchas aplicaciones, 1000 aplicaciones. Entonces, muchas veces es lo primero que vemos, lo que después les va a quedar a las personas que están como, por ejemplo, en el jurado. Entonces, si ponemos una imagen en blanco y nuestro nombre, no es lo mismo que poner una imagen de nuestra obra que nos guste. Entonces, bueno, yo lo armé así. Bueno, una pintura, después atrás está, bueno, mi nombre, mi página web, mi biografía, una referencia arriba de la obra que puse primero y después empecé a armar, creo que hice una selección de obras, pero bueno, de los últimos trabajos, todas tienen sus respectivos epígrafes, están las imágenes completas. Bueno, acá se ven, son verticales algunas, pero bueno, no importa porque el PDF es horizontal. Y bueno, yo hice una selección, esta es la que traje. Y después, medio en el medio, está el statement, que era el texto que hablábamos con Fran sobre la obra. En este caso, el mío es sobre la serie que está en este PDF. Y después, bueno, siguen algunas obras más y hay una sección de muestras destacadas que vendrían a ser como los mejores registros de las muestras que hice y también, bueno, las que más me interesaba que estén como más llamativas o no sé, como cada uno lo considere. Y bueno, eso es todo en este caso, pero después, por ejemplo, no es lo mismo que te pidan, bueno, por ejemplo, en este caso aparecen algunas obras que estaban arriba, pero ya exhibidas, porque también está bueno que se vean las pinturas o, bueno, los trabajos, dibujos, lo que sea, en contexto, porque por ahí uno les pone las medidas y después uno no se hace la idea hasta que no lo ve exhibido. Por ejemplo, esta foto está buena porque hay una persona, entonces uno puede ver más o menos las dimensiones de las obras con la persona al lado. Entonces eso también me parece importante como a tener en cuenta cuando se hace el registro de una muestra. Y acerca de estas participaciones en talleres Sí. o clínicas o distintos tipos de participaciones bueno, que tienen que ver con la formación, también tenemos alguna serie de recomendaciones. Sí, está en otra página. Sí, yo traje en La Plata. Sí. Esto por ahí es para que le saquen foto, en realidad, para quienes quieran tomar clases en este caso es dibujo y pintura, si no me equivoco. Hay muchos más talleres, pero bueno, sí, son todos dictados por personas que yo conozco, artistas, bueno, por ejemplo, Lale Batista, Fran Ratti, Roberta Valente, Flor de la Vedova, Pilar Frediario, Regina Garzábal, Guy Careñato y el Club de la Pintura. Después están todos los nombres y los arroba en Instagram de la persona que dicta el taller y del lugar donde dan su taller. Pero bueno, estos son algunos de los que yo conozco. Obviamente me deben faltar un montón más, pero bueno, son los que recomiendo porque conozco. Y finalmente, bueno, para no perder la oportunidad, acerca de la cantidad de exposiciones y participación en exposiciones o en galerías, quisiera hacer alguna mención de cómo fue, de alguna manera, bueno, intenté mandar acá, quedé, no quedé, distintivos, bueno, tuve que mandar las cosas de este modo, o hay que prestar atención a ciertas fechas, bueno, algunas cuestiones más formales que tengan que ver con eso. Sí, bueno, con respecto a las galerías, como mi primera experiencia fue acá en La Plata. Por un lado, como había contado hoy, hice mi primera muestra en Vincent, que es un espacio en Citibel, que además se dan talleres de dibujo y pintura, y también en Ramos Generales, que bueno, ahí se hacían todas muestras colectivas, también es un espacio de amigos que ahora cerró, pero está bueno tener como unas primeras experiencias en espacios que no necesariamente tienen que ser galería,
pero sí está bueno como el compartir con gente que uno conoce y espacios para charlar y mostrar lo que uno hace, pero después también animarse a mandar a algunas convocatorias que vemos. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que la primera vez, no sé, suerte de principiante, no sé qué habrá sido, pero después de hacer la primera muestra y demás, vi una convocatoria en Instagram de una galería que se llamaba Oda, que se llama, pues sigue existiendo, como para hacer tu primera muestra en un espacio consagrado en Buenos Aires. Y bueno, como que me presenté y gané y hice la primera muestra y bueno, ahí como que se empezaron a abrir un montón de otras puertas, pero bueno, también fue como una cuestión de animarme a mandar. Ya para ese entonces yo había mandado a otros espacios capaz o a otros a premios, no sé, algunos premios que aparecían en convocatorias y quizás no quedás en las primeras veces, pero después ya vas más o menos viendo o preguntando, che, ¿y vos qué mandaste? ¿Cómo hiciste? Y en los talleres estos que estamos hablando, siempre como que te incentivás, ¿no? Bueno, probá, fíjate, a ver qué foto mandaste, capaz que estaba medio, no sé, pixelada o no eran las medidas, porque también en los concursos siempre hay medidas de obra o disciplinas, bueno, no sé, se tiene que adecuar a un montón de cosas para que quedes y también hay un montón de otras veces que puede ser que no se dé porque no se dio y después la próxima se da. Pero bueno, en cuanto a las galerías, es eso, como en mi caso, yo me presenté la primera vez a una convocatoria y después también por Instagram se dieron algunas oportunidades. Tenemos acá una obra tuya. Sí. Entiendo es de las últimas producciones que venís haciendo. ¿Querés contarnos un poco acerca de ella? Si es que tiene un concepto que se viene desarrollando antes, durante o luego, o si preferís producir obra en un formato en particular o diversos formatos. ¿Qué posibilidades te da eso? O bueno, si bien son tus razones y tu Sí. manera, bueno, podríamos desarrollar algo al respecto. Eh, Traje esta porque yo por lo general hago pinturas grandes. Esta era la que podía trasladar, pero igual es la última pintura que hice. Eh, Me parece que cuando hablamos como de proceso o producción de una obra, como que una cosa siempre va llevando a la otra. Yo empecé pintando autorretratos, estuve varios años haciendo eso y después de ahí empecé como a hacer unas pinturas donde yo aparecía reflejada, como cada vez despegándome más de la figura del autorretrato como tradicional, digamos. Y de repente me empecé a dar cuenta que los espacios que me interesaban siempre tenían otras obras de arte o objetos portadores de imágenes, lugares de antigüedades. También pienso como que también lo que pinto son las cosas que pienso, como qué pasa con el tiempo, con las obras, si alguien no las compra o si las tiran. Entonces, esta pintura tiene un poco que ver con eso, con un lugar de antigüedades donde hay obras que no se saben de quién son, eh, como cuánto tiempo tienen. Y bueno, es como una serie que trata de eso, como de pintar otras obras y otros objetos portadores de imágenes en lugares como en tiendas de antigüedades. Creo que contesté. ¿Tenemos alguna pregunta que quieran hacer? Cualquier momento es válido. ¿Crees que nos queda algo más por mencionar respecto a cómo vimos todo más o menos sistemáticamente cómo ir desarrollando la pintura de manera profesional, buscando Sí, referencias, visitando talleres, exposiciones, trabajando a través de series o conceptualmente? Bueno, vimos recién cómo se fue moviendo sí. la idea o el concepto que estés desarrollando y que estés encontrando en tu procedimiento mismo, participar también de muestras de otros. ¿Crees que nos quedó algo por fuera por mencionar? No sé, me quedé pensando en esto del PDF que mostré, que el anterior, que era horizontal, por ahí ya cuando, como que también está bueno ir teniendo, me parece, siempre todo documentado, eh, más allá de si alguien te lo pide o no. Y quizás una recomendación, que no sé si viene al caso, pero está bueno siempre tener un archivo editable
porque, bueno, pasa que, no sé, en un momento tenés primero 5 obras, después 10, después 20 y después cada vez son más. Y también uno tiene que hacer una selección, no puede poner todo dentro del mismo archivo. Entonces, me parece que está bueno tener por un lado el PDF que uno manda a las convocatorias y demás, y por otro lado, que este sí puede ser vertical, el catálogo de obras disponibles para cuando alguien te lo pide, y ese sí está bueno que sea, no sé, en mi caso ha servido que sea vertical porque lo pasás, te lo piden, lo miran con el celular que es vertical y no es lo mismo el portfolio que el catálogo. Me parece que está bueno diferenciar, el catálogo tiene precios, el portfolio no, y bueno, además en el catálogo vos pones las obras que tenés disponibles y en el portfolio, aunque por ahí ya las hayas vendido o estén en una muestra, qué sé yo, si te gusta mucho, pones esa. Está bueno eso también, pensar en siempre hacer una selección de los trabajos que más nos convocan en el momento y que tienen mejor registro, y bueno, que mejor nos representan. Creo que eso y ya está, no sé. Bueno, ¿tiene una pregunta más? Sí. Quería saber si estás andando. No. Hola, hola. Bueno, no importa. Sí, se Quería escucha saber igual. en lo que es, tanto para concursos como en la difusión de tus Sí. obras, digamos, tanto en la producción como en la difusión, ¿cómo juega ese equilibrio entre hacer algo distinto al resto, propio, personal, y ciertos parámetros que tenés que seguir? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre originalidad y lo que se necesita para concursos o para entrar dentro de cierto mercado del De un arte? mercado. No sé, a mí, o sea, yo nunca estuve realmente, a ver, sí, no voy a mentir, como que me interesa estar dentro de determinado circuito, eh, pero nunca dije voy a hacer esto como para estar dentro de este circuito o este mercado. Sí, me parece que lo más importante es hacer algo que sea genuino, porque si no, es como que se nota. Viste que cuando, no sé, cuando uno hace algo y como que no sé, a veces hablamos con Fran que medio que haces algo que te das cuenta que no tiene como alma. Y eso es como que está evidente. Entonces, para mí es como que si vos estás haciendo algo genuino, eh, o que es lo que querés hacer realmente, después las cosas se van dando. Obviamente que uno se va dando cuenta, qué sé yo, si haces, no sé, yo hago una pintura y de repente mando a un concurso de escultura y lo más probable es que no quede. Pero bueno, más o menos. Y también hay una cosa que te vas, no sé, de estar en contacto con otros artistas o yendo a muestras, yendo a clínicas, como que te vas empapando y no necesariamente tenés que decir, bueno, voy a estar, no sé, quiero hacer esto como para entrar acá, sino como que inevitablemente se va dando solo. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta, Sí. pero más acerca de la obra. Em, ¿Cómo vas trabajando vos la imagen? Por ahí estás no sé, paseando, así, haces registro fotográfico, trabajás a partir de eso. Em, Primero la pensás y después vas documentando cosas que te interesan. Sí, la verdad es que las primeras pinturas fueron, no, las primeras no. Por ejemplo, las de la tesis sí eran, por ejemplo, fotos intervenidas que yo después repliqué y como que estaba, en esas pinturas estaba la imagen intervenida y la réplica dentro de la misma obra. Después empecé a hacer pinturas que eran una copia literal de una foto. Después me empezó a pasar que me decían, ay, parece una foto, y a mí eso no me gustaba. Entonces dejé de hacer eso y sí, lo que hago es hacer registros de fotos y también a veces hice algunas pruebas de bocetos con inteligencia artificial, de cosas que me imagino, y después voy modificando medio cuando voy haciendo el dibujo o pintando. Sí me sirve tener imágenes de referencia, pero no ahora de manera literal. Siempre le voy cambiando algo. ¿Pero lo pensás antes de hacerlo o por ahí estás... Sí, lo pienso antes de hacerlo y después un poco va mutando también en el proceso. Gracias. No, de nada. ¿Vamos a alguna pregunta más? Yo también te quería preguntar, Emi,
Vos trabajás en el área del museo en la parte de educación. Sí. ¿Cómo relacionás o qué te llevas de la pintura tuya a tu trabajo como docente, digamos, Sí. en esa área? ¿O qué te llevas de lo que te puede dar el público a tu obra, ¿no? Como... A mí me parece que es algo como medio que es imposible de separar, porque yo antes de como de empezar a sentirme artista, yo ya trabajaba en el área de educación del museo. Entonces siento que como que fue algo que se fue como un crecimiento como junto, tanto mío personal como yo trabajando en el área de educación del museo. Y también esto creo que tiene mucho que ver que yo para escribir los textos de mis pinturas, por ejemplo, tomo mucho de lo que me dicen, de lo que están viendo. Entonces, y eso también nos pasa cuando estamos trabajando en el área educación del museo con las chicas, como tomamos mucho lo que nos dice el público, charlamos un montón, todo es como un ida y vuelta, y a mí me pasa eso también, como tomo mucho lo que me dicen, de lo que ven, como para después hacer por ahí otra cosa o sugerencias, demás. Me parece que, no sé si te contesté, pero eso, como que son dos cosas que son inseparables. Te quería hacer otra consulta más. ¿Qué cosas tenés en cuenta para armar tus textos curatoriales o para añadir a la obra? Eh, que sea, o sea, yo nunca me armo, el texto curatorial por ahí vos se lo puedes pedir a otra persona. Cuando haces una muestra, quizás algún amigo viendo tus trabajos te puede escribir algún texto, eso está bueno, porque siempre es una mirada como de alguien más que es muy positiva, como lo que le decía recién a Maite. Y después, para escribir el texto de la obra o statement, eh, está bueno que sea algo que refleje lo que vos estás quizás queriendo decir. Y lo que podés hacer es vos lo escribís y después le preguntás a otra persona, ¿te parece que esto es como que lo que refleja mi trabajo? ¿O como que se condice? ¿O está como es un choclo? Está, no se entiende? Porque también está bueno que otro lo vea y diga, sí, sí, tal cual, es esto. Eh, Me parece que está bueno. Sí, yo quería hacer una pregunta. Eh, en relación a tu trabajo, ¿no? Como en línea de lo que comentaba Maite, en tu obra puede ser que haya alguna influencia o te has encontrado con algún diálogo, con alguna obra particular de la colección, porque bueno, entiendo que estás en contacto muy seguido con obras que las ves permanentemente y Sí. seguramente que eso influencia o de alguna manera también admirás. También, Sí, sí, obvio. Tengo mis obras favoritas de mi museo. Hay una, por ejemplo, de Lido Jacopetti que yo lo amo, es como para mí referente, me encanta. Me parece que está bueno eso, como el, no sé, conocer las obras de los museos. En mi caso es el del Museo Pettoruti, eh, pero, pero está bueno conocer a otros artistas y no hacer lo mismo, pero sí que desde algún punto te inspiren, eso es genial. Y después también sí tengo algunas pinturas que hice, no sé, registros de cuando hicimos la mudanza o cosas así que por ahí no es que las estoy mostrando todo el tiempo, pero sí me doy cuenta que como en algún, no sé, como en esta, por ejemplo, que aparecen obras y no necesariamente exhibidas, sino quizás no sé, guardadas o en espacios por ahí de, no sé, en depósitos. Y eso creo que tiene que ver con algo del museo, aunque yo no lo vaya a buscar, sino como que es algo que sucede. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, esto sería todo. Gracias a todas y a todos por venir. Y gracias a vos, Emilia. Gracias. Hola, gracias.